El mensaje de esta mañana, como lo pueden ver, se titula El buen pastor y vamos a examinar la segunda parte del discurso dado por Jesús después de la realización de la sexta señal, como una recapitulación, lo que la sexta señal nos enseña de Jesús cuando él sana al ciego de nacimiento es que él es el siervo del Señor que fue puesto para hacer luz para las naciones, que él es el Mesías que vino para dar vista a los ciegos. Pero vemos cómo esa sanidad lo lleva a tener una conversación con los judíos. Y la semana pasada vimos la primera parte de esa conversación en la cual Jesús usa una comparación para contrastar a los ladrones y salteadores con el verdadero pastor. Hoy vamos a ver de los versos 7 al 21 de Juan 10 y el mensaje de esta mañana va a tener dos partes. El primer punto, vemos cómo Jesús se presenta como la puerta de las ovejas y luego cómo se presenta como el buen pastor. Empecemos viendo el primer punto. Juan 10 del 7 al 9 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. En el verso 1 de Juan 10 vemos el primer en verdad les digo. Jesús empieza el capítulo 10 diciendo, cuando los fariseos le preguntan, nosotros también somos ciegos, se les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero por cuanto dicen vemos, su pecado permanece y en verdad les digo que el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Y aquí vemos un segundo, en verdad les digo, y explicamos la semana pasada que cuando Jesús usa esa frase, que en el griego es amén, amén, que la Reina Valera lo traduce de cierto os digo, y esta versión en verdad les digo es porque él quiere enfatizar o resaltar una verdad. En los primeros 6 versos, la verdad que él resalta es que hay un contraste entre dos tipos de líderes que buscan que le sigamos, pero uno de ellos son ladrones y salteadores que solamente les interesa el beneficio que pueden obtener de nosotros, y otro es el pastor que llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. De alguna manera aquí Jesús va a resaltar una segunda verdad y va a explicar ese medio de cambio que él trae para las ovejas. Y algo interesante es que en este discurso que continúa a la comparación que él acaba de hacer, él cambia la imagen de sí mismo. Anteriormente la imagen era un redil comunal y él era el pastor que llama a sus propias ovejas. Explicamos que había un portero que le abría, que es muy probable que represente a las escrituras, a la ley, pero aquí la imagen cambia y aquí él pasa a ser la misma puerta que las ovejas tienen que atravesar, pero la imagen se amplía y él muestra que el objetivo de él es que las ovejas pasen por él para poder encontrar pastos. Quizá hay un nuevo énfasis y hay una necesidad en las ovejas de pasar por él para ser salvas, con el fin de encontrar el pasto que necesitan para sobrevivir y descansar. Ahora hay algo interesante, volvamos a ver el verso 8, dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora, este no les hicieron caso no es totalitario, o sea, no quiere decir de que una verdadera oveja nunca le hizo caso a un ladrón y salteador. Primero porque claramente el ciego en algún momento cuando él recibió la vista, él parecía tener confianza en los líderes judíos y cuando lo empiezan a investigar, él les responde con naturalidad, él les hace un caso inicial,
Pero en la medida que él fue descubriendo y cuando ya le pidieron que declarara que quien lo había sanado era un pecador, ahí fue donde no les hizo caso. El punto de Jesús es que quien es una oveja que está oyendo su voz y que está reconociendo su amor, va a despertar a la realidad de descubrir, de darse cuenta quiénes son ladrones y salteadores y cómo seguir esos ladrones y salteadores que, como enseñamos la semana pasada, representan tanto los ídolos del alma como los falsos ministros, de alguna manera, en la medida que vamos creciendo como ovejas, nos vamos dando cuenta de que seguirlos a ellos no nos conviene y entonces no les hacemos caso. Ahora, el verso 9 es una declaración fuerte, muy fuerte, y vamos a examinarla con un poco más detalle, pero claramente Jesús está haciendo una afirmación exclusiva diciendo que solamente por él viene la salvación. Vean el verso 9: yo soy la puerta. Este yo soy la puerta es segunda vez que lo dice, porque lo acaba de decir en el verso 7: yo soy la puerta de las ovejas, pero aquí le agrega una frase y dice: si alguno entra por mí, será salvo. Él está diciendo que solamente por él viene la salvación y entrará y saldrá y hallará pasto. Examinemos un poco más las diferentes frases del verso 9. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, es muy probable que él está haciendo alusión a este salmo, al Salmo 118, del 19 al 23. Dice la palabra: ábranme las puertas de justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, y admirable a nuestros ojos. La puerta es un lugar de acceso para entrar a la salvación de Dios o para entrar a disfrutar los beneficios de la salvación. Aquí este hombre ha sido justificado, el salmista, y dice: entraré por las puertas de justicia para dar gracias al Señor. Y luego da la imagen: esta es la puerta. Los justos entrarán por ella. ¿Para qué? Para dar gracias. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido salvación, porque la obra del Señor se ha manifestado y esa obra es admirable a nuestros ojos. Hermanos, nuestro corazón anda en búsqueda de satisfacción, de descanso, de sentirnos amados, de sentirnos seguros, de ser pastoreados, de salvación. Y el Señor ha dispuesto una puerta por la cual aquellos que son justificados tienen que entrar. Y esa puerta es Jesús. Jesús está haciendo referencia a este versículo, está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque también está conectando los justos con las ovejas, con los salvos, con los seguidores de Dios, con los creyentes. Y está diciendo: el que entra por mí será salvo. Y aquí vemos cómo los que entran por la puerta están disfrutando de la salvación de Dios y le están dando gracias y están recibiendo también la justicia de Dios, están apropiándose de la justicia de Dios. Y realmente la salvación consiste en eso, en recordar que por la fe en Él, Él nos ha dado justicia, nos ha imputado justicia por medio de la fe, y también nos quiere impartir justicia para que seamos justos, para que crezcamos en justicia. Luego sigue diciendo: si alguno entra por mí, será salvo. Y esto es lo que yo les acabo de estar diciendo. El mensaje del cristianismo es exclusivo. Nos enseña claramente que solo hay un medio para recibir la salvación, para recibir la vida eterna. Hay una sola fuente de conocimiento verdadero. Hay una única fuente de alimento espiritual: Jesús. Vean estos versículos que nuevamente enfatizan esta verdad. Un versículo similar a yo soy la puerta, en que entra por mí será salvo, es
Más adelante en el capítulo 14 y verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino a Dios, no hay otro camino al cielo. Hay un solo camino y es Jesucristo. No hay otra verdad. Hay muchos argumentos, hay mucha palabrería en el mundo. Pero la única verdad, la única realidad está en Dios, es Jesucristo. Hay muchas ofertas de vida en el mundo, pero la única vida verdadera, la única vida satisfactoria y significativa, la única vida floreciente y verdaderamente feliz y abundante, solo se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro medio de acceso a Dios Padre aparte de Él. Yo creo que todo lo tenemos claro, pero es importante recordarlo. Hechos 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Ni siquiera el nombre de Jehová, muchísimo menos el nombre de Mahoma, de Buda o cualquier otro nombre. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús es el nombre en el cual podemos ser salvos. Primera Juan 5, 11 y 12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Solo en Él, el que tiene al Hijo, tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O tienes a Cristo y tienes vida, o no tienes a Cristo y solamente tienes muerte y te espera la muerte. Eso es claro. Hermanos, Jesús está diciendo que la salvación viene solo por Él. Si alguno entra por mí, será salvo. Ahora es importante preguntarnos, ¿salvos de qué? Y la Biblia nos explica en muchos otros pasajes que no vamos a ver que la salvación consiste en ser salvos de la separación de Dios, del pecado que nos separó de Dios, quien es la fuente de todo bien y de toda perfección. Salvos también de la ira de Dios que merecemos por causa del pecado y por lo mismo de la condenación del infierno, pero también salvos de la desesperanza de vivir una vida sin destino eterno, sin sentido eterno, sin propósito verdadero, salvos de la esclavitud al pecado, salvos de la ceguera espiritual, salvos de la mentira. Eso es de lo que Jesús nos vino a salvar. Entonces, ¿qué es lo que significa ser salvo? Ser salvo significa que podemos volver a tener comunión con Dios. Y por lo mismo podemos vivir en justicia, podemos disfrutar de su amor, podemos tener esperanza, podemos tener paz, podemos sentirnos seguros, podemos gozarnos en Él, podemos ser guiados por Él. Esas son algunas de las expresiones de lo que incluye la salvación. Pero de alguna manera Jesús va a pasar a eso y vamos a seguir un poco en ese tema, porque la siguiente frase que él dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Números 27, 17, solo para recordar, desde el 27, 16, Jesús en Moisés, cuando Dios le dice que va a morir, empieza a orar y le dice, ponga el Señor un hombre, y sigue diciendo aquí el 17, que salga y entre delante de ellos, que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Deuteronomio 28, 6 dice, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. Salmo 121, 8, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 23, 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Vean, verdes pastos junto a aguas de reposo me conduce. En primer lugar, veamos este entrará y saldrá.
¿Qué significa entrar y salir? Por un lado, de alguna manera, mientras estamos en esta tierra, la vida tiene ciclos de descanso y de trabajo. Entonces, todos los días alguien salía a trabajar y regresaba y entraba en su casa a descansar y a tener comunión con su familia. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es el entrar en el templo de Dios para celebrarle, para adorarlo y de alguna manera el salir para poder llevar la bendición y el poder ir a seguir sembrando y poder ir a seguir trabajando en lo que el Señor nos había designado. Hermanos, también hay muchas imágenes, pero la vida cristiana es una vida de un constante entrar y salir. Entramos a su descanso y salimos a cumplir su misión. Y de alguna manera también entramos a adorarle y salimos también a obedecerle en base a las instrucciones que Él nos ha dado. Estamos constantemente entrando también a una mayor relación con Él, a un mayor nivel de descanso en Él y estamos constantemente saliendo de cosas de las que el Señor nos llama a salir, salir de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, salir de la casa y de nuestra parentela, salir de Babilonia, salir de la esclavitud, salir de las tinieblas. Recuerden esos pasajes, Él vino para decir a los presos, salid, para decir a los que están en la cárcel, salgan, muéstrense. Entonces constantemente el Señor nos está llamando a entrar y a salir. Y ese entrar y salir puede ser ese ciclo donde de ese entrar y salir, que la vida cristiana es un constante entrar y salir, lo que el Señor quiere es que encontremos pastos. ¿Qué representan los pastos? Los pastos es el alimento de las ovejas. Los pastos se usa de manera general para representar las necesidades de las ovejas. Primero, obviamente, la necesidad de alimento, pero vemos cómo también en el Salmo 23 conjuga los verdes pastos, donde son lugares donde las ovejas van a comer, pero no solamente reciben alimento, sino también reciben descanso. Y a la par de esos pastos hay aguas donde se recibe limpieza. Entonces, cómo la Biblia viene y conjuga el significado de pastos para englobar nuestras necesidades de nutrición, nuestras necesidades de energía, nuestras necesidades de descanso, nuestras necesidades de limpieza. De alguna manera se implica las necesidades de seguridad, de desarrollo. Los pastos están representando que Dios como tu pastor anhela darte lo que tu corazón necesita. Usted a veces, no sé si le ha pasado, pero a veces tenemos encrucijadas en la vida donde nos sentimos mal, nos sentimos abrumados, sentimos que necesitamos algo y no sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Alguien dice, no sé, lo que necesito es salir corriendo, lo que necesito es un descanso, lo que necesito es irme de vacaciones, pero en realidad la necesidad es más profunda que eso. Lo que necesitamos es que Dios nos lleve, que Dios nos permita pasar por Él para salir y entrar y encontrar en Él eso que nuestra alma necesita, que es todo al mismo tiempo. Fortaleza, consuelo, amor, descanso, libertad, sanidad, restauración. Eso representan los pasos y Jesús, porque Jesús está explicando que la salvación sí es salir de alguna manera del redil, sí es salir del peligro, pero es más que eso. Dios no vino solamente para que ya no vayamos al infierno, Él vino para saciar nuestras necesidades, Él vino para darnos una vida floreciente. Él quiere que seamos como el árbol plantado que da fruto, que tiene una vida significativa y también satisfactoria. Por eso él empieza el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados, o sea, verdaderamente florecientes, verdaderamente felices, con una vida hermosa. Ese es el anhelo de Dios al querer darnos pastos.
Y de alguna manera él lo explica con otras palabras en el verso 10, diciendo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, obviamente, históricamente lo hemos usado para representar al diablo, claramente en el contexto está hablando, no excluye el diablo, porque incluye cómo el diablo trabaja a través de sus emisarios, que son ya sea los ídolos, los falsos ministros, los falsos líderes, pero el ladrón viene para tres cosas. Nos empuja a pecar para robarnos, para matarnos y para destruirnos. ¿Por qué? Porque lo que el ladrón hace es llevarnos a hacer aquello que nos va a acarrear muerte y destrucción, el pecado. Entonces nos roba nuestra atención, roba nuestras finanzas, roba nuestro tiempo y después mata también nuestras relaciones, nuestras finanzas y viene a destruir de alguna manera todo lo que Dios ha puesto para que nuestra vida sea significativa. Él trata de destruirlo. Pero vean lo que dice Jesucristo, nuestro Señor, nuestro pastor. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida. No solamente para salvarnos de la muerte, sino para incluir abundancia en la vida que Él nos ha dado, para incluir junto con la salvación muchos beneficios. La imagen de vida abundante sugiere claramente esa abundancia de pasto, ese buen alimento, sugiere buen descanso, sugiere buen sol cuando es necesario el sol, lluvia cuando es necesaria la lluvia, sombra cuando necesitamos la sombra, alegría, florecimiento, la vida en su mejor versión, porque no necesitamos siempre de lo mismo. A veces nos cansamos de descansar y necesitamos un proyecto en el cual trabajar y en el cual desarrollar nuestras habilidades, nuestras energías, nuestra creatividad, algo que nos haga crecer. Y a veces necesitamos retirarnos. A veces necesitamos tiempos de silencio, a veces necesitamos celebración y fiesta y alegría. Esa es la vida en abundancia. Tanto los pastos como la vida en abundancia representan, hermanos, los beneficios de la salvación. Y aquí podemos recordar Romanos 5, luego de Pablo haber explicado la ira de Dios y el Evangelio y la fe que salva, entra a dar un pincelazo sobre algunos beneficios de la salvación. Dice Romanos 5, 1 al 4, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ya que atravesamos esa puerta por la cual atraviesan los justos, que es Jesús, que es a través de la fe en Jesús, vean, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. La primera manifestación de pasto, de vida en abundancia, es paz con Dios. Es volver a tener comunión, relación con Él, volver a sentir su amor, su aceptación, su paternidad. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, reconociendo que no es porque nos hayamos ganado el amor del Padre, sino porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Debido a nuestra fe, verso 2, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido. En la 60 dice, nos dio acceso a esta gracia en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermanos, el cristiano puede tener algo que el resto del mundo no puede tener confianza y alegría de que todas las cosas, positivas y negativas, Dios las tornará para nuestro beneficio, para nuestro bien. Cristiano puede tener confianza y alegría de que la gracia de Dios se está manifestando y se va a seguir manifestando a su vida. Es un lugar de privilegio inmerecido, es el acceso a su gracia, es solamente la convicción de que pase lo que pase, atraviese lo que atraviese, soy un hijo o una hija amado o amada del Padre. Y eso me da confianza, eso me da alegría. Y espero y sé
que como hijo no soy lo que soy llamado a ser, pero que un día lo seré y que un día lo veré y seré como Él es. Espero participar de su gloria. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hermanos, la Biblia dice que antes no teníamos Dios, no teníamos esperanza. La esperanza del cristiano es el hecho de que Dios me está transformando a su imagen. La esperanza del cristiano incluye en los cielos, incluye la gloria, incluye la etapa donde no habrá más sufrimiento o dolor. Pero no solo espero en Dios para más allá de la muerte, espero en Dios porque mañana Él va a manifestar su gracia en mí, porque hoy en la tarde Él va a seguir transformando mi corazón, porque en cualquier momento Él me va a hablar, porque en cualquier momento Él se me va a aparecer, porque en cualquier momento su presencia va a ser latente a mi vida. Espero su gloria, tengo una esperanza segura de su salvación. Tengo una esperanza firme de su cuidado constante sobre mi vida. Tengo una esperanza firme de su dirección, de su guianza, de su voz. Yo sé que Él va a actuar. A veces tengo que esperar pacientemente. A veces su respuesta es más rápida y más inesperada de lo que yo creía. Y a veces me toca confiar un poco más, a veces me toca esperar un poco más. Pero hermanos, los pastos incluyen esa paz, esa confianza, esa alegría, esa seguridad, ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios y por supuesto la gloria que viene posterior a la resurrección. Él quiere que hallemos pastos. Él quiere que entremos por Él, no solamente para decir, ya soy cristiano, no, Él quiere que estemos nutriéndonos y disfrutando de los beneficios de la salvación que Él trajo para nosotros. Él vino para salvarnos, pero también para darnos una vida con sentido, una vida significativa. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte, el segundo punto del mensaje, lo vemos del verso 11 al 21. Jesús, aunque ya se presentó como la puerta de las ovejas, ahora Él primero vuelve a cambiar de imagen y a regresar de alguna manera a la primera imagen y ahora se presenta como el buen pastor. Juan 10 del 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Claramente el término yo soy el buen pastor alude a los malos pastores que leímos en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, que son los que se apacientan a sí mismos. Esos que los profetas, Ezequiel, Jeremías denunciaron, son malos pastores. Pero Jesús dice, yo no soy como ellos. Yo no soy como los líderes que los han venido guiando en el judaísmo. O yo no soy como los falsos ministros de aquellas iglesias a donde ustedes iban antes. Yo soy el buen pastor. Y algo interesante es que luego el asalariado puede representar estos falsos ministros y el lobo puede representar los peligros, puede representar al enemigo, pero claramente el asalariado no tiene la culpa de no amar a las ovejas. Él está cuidando a las ovejas por el salario, no porque las ovejas le importan. Y ese es el punto, de alguna manera, donde vemos las características de un buen pastor en la figura del lenguaje que el hecho, digamos, que el buen pastor de su vida por las ovejas, no necesariamente la audiencia original lo entendió como que el pastor se moría por sus ovejas, porque imagínense usted y el pastor llega y entonces deja que el lobo lo mate, entonces las ovejas están peor porque se quedaron sin pastor y sin quien las cuida. No, en la figura del lenguaje, el punto es que el buen pastor, como le importan las ovejas, arriesga su vida por las ovejas, está dispuesto a ponerse en peligro con tal de cuidarlas. Pero
lo importante es que Él las cuida porque las ama, no por el salario que recibe para cuidarlas. Hermanos, claramente, cuando cuidar del rebaño no es ni demasiado peligroso ni demasiado difícil, pues el que recibe salario pues está dispuesto ahí a sacarlas, a ver que comen pasto y a regresarlas. Pero cuando ya él se ve en peligro, cuando ya ven venir al lobo, cuando su propia piel está en peligro, de ahí él se retira de inmediato. Y eso, de alguna manera, es la actuación normal de la mayoría de trabajadores, ¿verdad? Y yo estoy aquí por el salario, pero si este edificio se va a caer, pues yo voy jalando, ¿verdad? O si algo va a pasar, yo, porque no es mi empresa. Pero de alguna manera, claramente hay personas, claramente Jesús está mostrando que hay gente que lo que le interesa es el pago, no las ovejas. Pero claramente el verso 13 dice, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Ese no le importan las ovejas. Al asalariado muestra que la razón por la que el buen pastor está dispuesto a arriesgar su vida por ellas es porque sí le importan. Jesús, a Jesús le importan todos los aspectos de tu vida. A Jesús no solo le importa que tú no vayas al infierno. A Jesús le importan tus emociones, le importan tus finanzas, le importa tu familia, le importa todos los aspectos de tu vida. Tú le importas a Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Nosotros le importamos a Jesús. Y realmente, en la realidad, Él no solo arriesgó su vida por nosotros, Él sí murió por nosotros en la cruz del Calvario. Algo que todos lo sabemos. Veamos algunos pasajes. La Biblia, como hemos dicho, presentó también algunos ejemplos de gente que fueron buenos pastores. Moisés, David es un caso y vemos que David aquí, cuando David ofrece pelear contra Goliat, Saúl le dice, no, tú no, porque tú no eres un guerrero. Y esta es la respuesta que le da David. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Imagínese usted meterse a rescatar el cordero de la boca del león o de la boca del oso. No son animales pequeños, no son animales inofensivos. Si a veces hasta yo he visto casos donde un perro muerde a alguien y cuesta quitarle, cuesta que el perro abra el hocico, cuesta y se pone uno en peligro y hasta el perro puede morder a su mismo dueño. ¿Cuánto más en peligro se ponía David al enfrentarse con un oso o con un león? ¿Pero por qué? Porque amaba sus ovejas, porque eran las ovejas de su padre. Y el Señor lo respaldaba. Y me imagínese, tomaba por la quijada a este tipo de animales, lo hería y lo mataba. Ya sabemos, pero veamos algunos pasajes que no vimos la semana pasada sobre el asalariado que abandona las ovejas. Está hablando claramente de los falsos pastores, de los falsos ministros, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Zacarías 10 dice, por tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira. O sea, sí habían pastores contratados, pero no estaban ejerciendo su labor. Y entonces el pueblo no tiene quien se preocupe por ellos. Y Dios se enoja contra esos pastores. Vean Zacarías 11:17. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Dios nos guarde y Dios nos libre a los que estamos en este glorioso llamado y privilegio de no ser pastores inútiles y de no abandonarlos a ustedes cuando necesiten de nosotros. Ezequiel 22:27.
Este es un pasaje choqueante, fuerte. Miren lo que dice, sus príncipes, y es importante explicar que la palabra príncipes y la palabra pastores en varios pasajes se usan de manera sinónima e intercambiable. Sus príncipes en medio de la ciudad o sus pastores en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Hermanos, es fuerte porque los que habían sido llamados a cuidar, a alimentar, a cubrir, son los mismos que ahora son una amenaza para el pueblo. Ellos mismos son el peligro para el pueblo. ¿Puede usted creer eso? Y hay lugares donde el peligro para las ovejas son los líderes que tienen. Eso es una realidad en el mundo en el que vivimos. Dios tenga misericordia de nosotros y no permita nunca que eso pase en esta y en las congregaciones cercanas y que tampoco podamos ser como eso, pero son realidades. Hay casos, hay familias donde es tan triste que el padre o la madre, que debían ser los protectores de sus hijos, se convirtieron también en un peligro. Ustedes saben que aquí, bueno, ahí hubo un caso donde la mamá vendió y bueno, unas cosas increíbles. Es exactamente esto. Gente que fue puesta para pastorear y se convierten ellos mismos en lobos que desgarran, que ponen en peligro, que destruyen las vidas de aquellos que deberían de cuidar. Verso 14. Yo soy el buen pastor. Aquí está repitiendo quién es él para enfatizar y ampliar lo que él hace, lo que lo hace ser buen pastor. Vean, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño y un solo pastor. Hermanos, claramente el primer tema, aquí Jesús está ampliando su enseñanza y la primera mención que hace es la relación que tiene con sus ovejas, una relación de conocimiento mutuo. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ese conocimiento habla no de decir, yo sé los nombres, ya saben, no, es un conocimiento experiencial. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento de relación, de diálogo, de amistad, de compañerismo, de compañía. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo caminando con sus ovejas, despulgándolas, revisándolas, abrazándolas, y las ovejas han pasado escuchándolo, las ovejas lo han oído hablar, lo han oído orar, lo han oído cantar, lo han sentido, le han sentido sus brazos, las ovejas conocen la voz, la mano, el brazo, todo del pastor, y el pastor conoce los detalles de cada oveja. Hay una relación cercana. Y vean el verso 15, ¿con qué compara esa relación? Y al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, hermanos, ¿cómo conocía el Padre al Hijo y el Hijo al Padre? Un conocimiento netamente profundo, una profunda relación de amor y obediencia. Porque él constantemente ha dicho en el Evangelio de que en todo lo que él hace está obedeciendo al Padre, oyendo al Padre, siguiendo al Padre, y que él no hace ni dice nada que el Padre no le diga qué hacer. Es una relación de amor, pero también de obediencia. Es por esa relación que él las llama por su nombre y que ellas le siguen solo a él y que han aprendido a no hacerle caso a los extraños. Los siguen a él y solo a él. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto tenemos nosotros esa relación con nuestro pastor?
Puedo decir, yo conozco a Jesucristo, mi pastor, y Él me conoce. Él conoce mis cicatrices, Él conoce mis cojeras, Él conoce mis debilidades, y yo conozco su amor, conozco su perfección, conozco su gracia, conozco su ternura. Conozco perfectamente cuando es Él el que me está hablando a través de la escritura, a través de la predicación, a través de estas circunstancias. O cuando no es Él el que me está llamando, el que me está trayendo. Y luego agrega, y doy mi vida por las ovejas. El caso de él es diferente al de los pastores comunes. Un pastor normal no tiene que morir por sus ovejas. Él sí va a tener que morir para que sus ovejas puedan vivir. Porque sus ovejas no son ovejas, son pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Y aquí cabe recordar Efesios 5:25 que dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Verso 16. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Jesús está dejando claro, sus ovejas no son solo del redil del judaísmo. Hay otras ovejas que no pertenecen todavía al redil del judaísmo. Hay ovejas gentiles que oirán su voz. Y entonces judíos y gentiles serán un solo rebaño, la iglesia, con un solo pastor, Jesucristo. Veamos un poco más de esto. Isaías 56, del 6 al 8. Dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los agregaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos o aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Tengo otras ovejas, otros pueblos. Ya reunió a Israel, pero hay otros que reunirá a Israel. Es la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Claramente Jesús está empezando a sembrar en sus discípulos la semilla de la misión a los gentiles, que después va a explicar con más claridad previo a su ascensión. En Lucas y en Mateo la vemos, prediquen y hagan discípulos a todas las naciones. Y en Lucas dice, empezando desde Jerusalén, pero hasta todos los confines de la tierra. Y en Hechos les da de alguna manera un esquema, empezando por Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego toda la tierra. Está aludiendo a estas profecías. Ezequiel 37, 22 al 24. También vemos lo mismo, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, un solo, porque aquí la segunda parte dice, con un solo pastor, un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre todos ellos y tendrán un solo pastor. Pero ya no serán dos naciones, vean, ya no serán judíos y gentiles, van a ser un solo pueblo. Efesios 2 y Efesios 3 nos habla de esto. También Colosenses, andarán en mis enseñanzas y guardarán mis estatutos. Jeremías también dice, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltará ninguna de ellas. Miqueas 2:12, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres. Por eso el Padre me ama, regresemos a Juan, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibe de mi Padre. Hermanos, claramente el Padre y Jesús tienen una relación eterna de amor entre sí. Jesús no está diciendo que el Padre solo lo ama por dar su vida, sino que está diciendo
que el Señor lo sostiene con su amor para cumplir la asignación que le dio de dar su vida. Sin embargo, está aclarando que dar su vida no es el fin, porque Él no va a dejar abandonadas a sus ovejas. Él mismo pone su vida de su propia voluntad porque tiene autoridad para ponerla y tiene autoridad para tomarla de nuevo. Desde ya Él está anunciando que después de su muerte vendrá su resurrección. Y cuando dice este mandamiento recibido de mi Padre, muestra esa relación de obediencia que Él quiere que tengamos con Él, que Él tiene con el Padre. El pasaje termina diciendo, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras y muchos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, entonces no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Por eso vemos que esto es parte del mismo escenario de donde él sanó al ciego. Algunos están convencidos de que las conversaciones que identifican a Jesús como el pastor davídico, pero para otros también oír que él está dispuesto a dar su vida es una evidencia de que tiene un demonio y que está completamente loco. Pero hermanos, otros están claros de que no pueden negar las evidencias de que acaba de abrir ojos a un ciego. Claramente para nosotros es fácil, porque esto ya pasó, entender el lenguaje de que Jesús debe dar su vida como un mandamiento que recibió del Padre, pero claramente si hubiéramos sido parte de esa multitud, hubiera sido como difícil entender por qué Él está hablando de dar su vida. Las expectativas que hubiéramos tenido de un rey libertador y vencedor nos hubiera hecho muy difícil comprender sus palabras. Pero ¿qué profecías se cumplen? Claramente, una de las profecías que se cumple es esta en Ezequiel 34, 23 y 24. Pondré sobre ellas un solo pastor. Hermanos, aquí el pastor de esta congregación no soy yo, es Jesucristo. Yo soy un ayudante del pastor, pero el verdadero pastor, suyo y mío, es Él, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David, el príncipe en medio de ellas. Pero ¿qué otra profecía se cumple? Se cumple el hecho, hermanos, de que para salvarnos Él tuvo que dar su vida. Jesús murió por nosotros porque nos ama, porque le importamos y porque quiere darnos una vida significativa, satisfactoria, en libertad. Él no quiere que sigamos viviendo en temor y en esclavitud. Isaías 53, 10 y 12 dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Para qué se entregó Él? Para quitar nuestra culpa, para quitar nuestro castigo, para quitar nuestra condenación, para expiarnos. Por eso Él no quiere que sigas cargando con peso de culpa. Por eso Él no quiere que sigas viviendo bajo condenación. Pero Él tampoco quiere que sigas viviendo en esclavitud al pecado. Expiación es perdón por el pecado, pero también su gracia es el poder para vencer el pecado. Vean, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Nosotros somos hijos de Cristo. En un sentido, Él es nuestro hermano mayor, pero en otro sentido, Él fue quien nos dio vida. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Por tanto, verso 12, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió. Hermanos, Él intercedió por nosotros cuando llegó ante el Padre, pero Él sigue intercediendo por nosotros. Para que el Señor nos guarde el ladrón, para que el Señor nos guarde el ladrón y salteadores, para que el Señor nos permita entrar a donde Él quiere que entremos, salir de donde Él quiere que salgamos y que encontremos pastos. Él vino para conducirnos a pastos verdes, a una vida en abundancia. Él quiere darnos una vida llena de justicia, de paz y de gozo. Para terminar, ¿crees? La pregunta importante, más importante de esta mañana es, ¿crees en la exclusividad del mensaje del cristianismo? ¿Aceptas el hecho de que solo y solamente en Jesús hay salvación? Que no hay otro medio. Eso es importantísimo que lo confirmemos.
Porque una fe verdadera está puesta solo en Él y en nada más y en nadie más. Pero segundo, aprecias, valoras que Él te ame tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y que Él haya venido para que tengas vida, pero no simplemente vida, sino vida en abundancia. Pero más importante, ¿qué tanto nutres tu relación con Él? ¿Le amas, le sigues, obedeces su voz? ¿Te dejas pastorear por Él? ¿Dejas que Él te guíe a esos pastos verdes? Porque ¿por qué a veces en nuestra vida no hay tanta paz, no hay tanta confianza, no hay tanta seguridad, no hay tanta alegría, no hay tanta provisión? Porque estamos oyendo otras voces que lo que traen es decepciones, que lo que traen es vacío, que lo que traen es engaño, que lo que traen es que nos impulsamos a hacer cosas que solamente nos dejan secos, vacíos. El ladrón está ahí, como león rugiente, queriendo robarnos, queriendo matarnos, queriendo destruirnos. Pero también está el pastor, queriendo darnos pastos. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque tú eres la puerta a través de la cual somos salvos. Y hemos creído, Señor, que solo en ti hay salvación. Pero te damos gracias también por los pastos que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias también por el acceso a tu gracia. Te damos gracias por habernos reconciliado contigo, Señor, que podamos entender que lo esencial del Evangelio, de la salvación, no se va a dar cuando lleguemos al cielo, es hoy, en cada momento, en cada minuto, en cada instante que nos relacionamos contigo, que oímos tu voz, que te obedecemos, que disfrutamos de tu amor, que sentimos tu abrazo. Señor, gracias, porque si diste tu vida por nosotros es porque te importamos, es porque nos amas y porque no quieres que sigamos viviendo una vida de esclavitud, una vida vacía, una vida triste, una vida en depresión, una vida en esclavitud, una vida en temor. Nos veniste a dar vida en libertad, en abundancia, en gozo, en bendición, en paz. Ayúdanos, Señor, a dejar de oír otras voces de extraños para oír solamente tu voz. Y para entrar a disfrutar los pastos que tú has preparado para nosotros, para poder encontrar paz en ti en medio de las tormentas, para poder gozarnos en ti, en tu persona, en tu realidad, para poder ser fortalecidos por tu espíritu y caminar en pos de ti. Dile, pastor de mi alma, buen pastor, pastoréame. Pastorea mi alma, pastorea mi corazón. Quiero dejarme pastorear por ti. Quiero conocerte como tú me conoces. Te doy gracias por haber dado tu vida por mí, por haber venido para darme vida y vida en abundancia. Dale gracias por la vida en abundancia que Él tiene preparada para ti. Y dile, Señor, yo no me quiero perder esos verdes pastos. Yo quiero comer, disfrutar, deleitarme en esos verdes pastos que has preparado para mí, descansar en ellos. Ser guiado por ti a las aguas de reposo, a las sendas de justicia.
Gracias, Señor, porque aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, me infundes aliento. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a nutrir, a crecer en nuestra comunión contigo. Queremos amarte más, seguirte más, obedecerte más, para poder disfrutar más de la abundancia y de los pastos verdes que tienes para nosotros.